Vamos a la tercera iglesia que se presenta aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17, y esta iglesia es la iglesia de Pérgamo. Vamos a leer. Destinatario: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Remitente: el que tiene la espada aguda de dos filos dice. Reconocimiento, versículo 13. Conozco que habitas donde está la silla de Satanás. Con todo permaneces fiel a mi nombre. No has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Versículo 14, señalamientos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a algunos de los que sostienen la doctrina de Balaán, que enseñó a Balac a incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Recomendación, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Si no, advertencia, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y la promesa en el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en ella escrito un nuevo nombre que ninguno conoce sino el que lo recibe. Bien, vamos a la pregunta 5, relacionada con la iglesia de Pérgamo, y se contesta con el versículo 13. Vamos a leer otra vez el versículo 13. Lean conmigo, por favor. Conozco que habitas donde está la silla de Satanás. Con todo permaneces fiel a mi nombre. No has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La pregunta se contesta de la siguiente manera. Aunque habita donde está la silla de Satanás, ¿cómo permanece la iglesia de Pérgamo? Permaneces fiel a mi nombre, no has negado mi fe. Una iglesia que habita donde está la silla de Satanás, pero que permanece fiel al nombre de Jesús y no ha negado la fe, ni siquiera en los días de Antipas, que fue muerto, que fue martirizado. En el versículo 9, Apocalipsis 2:9, voy a regresar un momentito para tratar de que entendamos esto de la silla de Satanás o donde mora Satanás. En Apocalipsis 2:9 decía, los que dicen ser judíos y son solo una sinagoga de Satanás. Y en Apocalipsis 3:9 dice, yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. La sinagoga de Satanás está compuesta primero por profesos cristianos venidos del judaísmo. Profesos cristianos venidos del judaísmo. Estos insistían en la práctica de la circuncisión y en no relacionarse con los gentiles. Dentro de la iglesia cristiana había algunos judíos que insistían en no relacionarse con los gentiles. Pablo llama a estos, como ya mencionamos antes, falsos hermanos. Posteriormente, la sinagoga de Satanás está compuesta por cristianos profesos que lo son solo de nombre. Estas palabras que voy a leer ahora aplican muy bien a los miembros de la sinagoga de Satanás. Miren lo que dice 2 Timoteo 3, 4 y 5. Dice así, amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A esos evita.
Quiero que capten esto. El apóstol Pablo está hablando de miembros de la iglesia cristiana y dice de ellos que aunque son miembros de la iglesia cristiana, aunque profesan ser cristianos, son amantes de los placeres más que de Dios. Y además dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Y el apóstol Pablo dice que a esos debemos evitarlos. En Tito 1, 10 y 11, el apóstol Pablo continúa diciendo, porque hay aún muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por ganancia deshonesta. En otras palabras, la sinagoga de Satanás incluye a judíos convertidos al cristianismo y a gentiles convertidos al cristianismo que no han permanecido en la verdad cristiana, sino que se han dedicado a practicar y a enseñar cosas que no son enseñadas por Jesús en su palabra. En Isaías dice que Dios habita en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Así que esa es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es la iglesia de los humildes, de los que se arrepienten de sus pecados y son humildes de espíritu. La silla de Satanás son o ubica en medio de aquellos que se han desviado del mensaje cristiano en pos de Satanás. Con relación a dónde está localizado el trono de Satanás o la silla de Satanás, eso no es difícil de contestar. La silla de Satanás está en Roma. ¿Por qué? Desde allí, Satanás, por medio de funcionarios romanos, persiguió a muerte a Jesús y a sus seguidores por cerca de 300 años, desde la fundación del cristianismo hasta el año 313. Y desde allí, desde Roma, Satanás persiguió a los cristianos que permanecieron fieles a la palabra de Dios por 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798. De esto hablaremos un poquito más adelante. Pasamos a la pregunta 6. ¿Qué se reprocha a la iglesia de Pérgamo? Y para ello vamos a leer los versículos 14 y 15. ¿Listos? Vamos a leer y vamos a tratar de identificar qué es lo que se les reprocha a la iglesia de Pérgamo. Dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que sostienen la doctrina de los nicolaítas. ¿Qué se reprocha a la iglesia de Pérgamo? Letra A, reproche: tolerar a los que sostienen la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaítas. La doctrina de los nicolaítas se mencionó en la iglesia de Éfeso y se elogió a la iglesia de Éfeso porque rechazó la doctrina de los nicolaítas. Pero Pérgamo aceptó la doctrina de los nicolaítas y aceptó la doctrina de Balaam. Y el testigo fiel Jesús se lo reprocha. Eso nos lleva a tratar de entender qué es la doctrina de Balaam. Lo primero que debemos destacar es que la doctrina de Balaam descarría a los fieles al llevarles a violar la ley de Dios, a actuar contrario a la voluntad de Dios. ¿Quién fue Balaam? En los días de Moisés, Balaam fue un moabita
que llevó al pueblo de Israel a adorar imágenes y a fornicar con mujeres madianitas. Eso lo dice en Números capítulo 25, específicamente los versículos 1 al 3, y en Números capítulo 31, específicamente el versículo 16. Balaán se las ingenió para inducir a israelitas a adorar imágenes y a fornicar con mujeres madianitas. Eso hizo Balaán en los días de Moisés. En Pérgamo, Satanás incitó a miembros de la iglesia cristiana a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. ¿Cómo se cumplió eso? Se introdujo en la iglesia cristiana, en primer lugar, la veneración de imágenes en violación al segundo mandamiento de la ley de Dios de Éxodo 20, versículos 4 al 6. La iglesia de Éfeso no adoró imágenes. La iglesia de Esmirna no adoró imágenes. En la iglesia de Pérgamo surgió un grupo de creyentes que cedieron a la tentación de adorar imágenes. Además, durante el tiempo de la iglesia de Pérgamo, se introdujo una práctica relacionada con las inmoralidades sexuales. Y yo voy a mencionar solamente una que en este tiempo es muy evidente y que todos ustedes tienen muy claro en su mente. Y me refiero al voto de castidad. Y alguien dirá, ¿y qué tiene que ver el voto de castidad con la inmoralidad sexual? Lo van a entender perfectamente. El imponer el voto de castidad indiscriminadamente lleva a la violación del séptimo mandamiento, que dice no cometerás adulterio o no fornicarás, Éxodo 20:14. La regla apostólica en 1 Corintios 7:9 dice así: si no tienen el don de continencia, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Dios creó a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le creó a Eva una mujer y los convirtió en un matrimonio. Y es el plan de Dios que cada hombre se case con una mujer y puedan convivir como esposo y esposa y tener hijos, y la encomienda es que la tierra se llenara. Lo normal es que un hombre se case con una mujer y que ambos encuentren una felicidad especial en las relaciones maritales. Las relaciones sexuales están limitadas única y exclusivamente para el matrimonio. Durante el tiempo de la iglesia de Pérgamo, por razones puramente financieras, se estableció el voto de castidad. Es más fácil sostener a los religiosos solteros que a religiosos casados. Y peor, religiosos con hijos. Si los religiosos son solteros, se les suple su comida, su vestido y su vivienda a una sola persona. Pero si la persona es casada, hay que darle alimento al misionero y a su esposa, o a la misionera y a su esposo. Hay que darle casa, hay que darle vestido a ambos y a los hijos si los tienen. Así que por razones puramente económicas, durante el tiempo de la iglesia de Pérgamo se exigió el voto de castidad. Y eso ha sido una desgracia. Y lo voy a explicar y ustedes lo van a entender perfectamente. Antes, permítame decir algo con relación
a esto de comer de lo sacrificado a los ídolos. En 1 Corintios 10:20 dice, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. ¿Qué dice Pablo sobre el sacrificio a los ídolos? ¿Es un sacrificio a qué cosa? A los demonios. ¿Y qué dice Pablo además? No quiero que vosotros participéis de los demonios. Participar de lo sacrificado a los ídolos es participar de lo sacrificado a los demonios. Y en el tiempo de la iglesia cristiana había algunos miembros de la iglesia cristiana que comenzaron a decir, eso no es malo. Podemos adorar ídolos, pero no los ídolos de los paganos cananitas, sino ídolos cristianos. Y durante el tiempo representado por la iglesia de Pérgamo, se introdujo en el cristianismo la práctica de erigir imágenes de Jesús, de la Virgen María y de los apóstoles y adorarlas. Y Dios prohíbe eso. Pero eso se introdujo durante el período de la iglesia de Pérgamo, se introdujo la práctica de adorar, de venerar imágenes. Así se estaba induciendo a creyentes a violar la ley de Dios, que prohíbe hacer, honrar y postrarse delante de imágenes. No tienen que ser imágenes de bueyes o no tienen que ser imágenes de dioses paganos. De ninguna imagen. De ninguna imagen. La Biblia prohíbe honrar, hacer, honrar y adorar imágenes de cualquier cosa que haya en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra. La pregunta número 6 tiene dos partes más. ¿Qué se le recomendó a la iglesia de Pérgamo y qué se haría si no lo hacía? Y eso se contesta en el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué se les recomendó? Arrepiéntete. Sí, se está introduciendo la práctica de adorar imágenes. Arrepiéntete. ¿Qué significa eso? Reconoce que Dios prohíbe eso y no lo hagas más. Eso es lo que implica arrepentirse. La letra C, si no se arrepienten, si no abandonan la práctica de adorar imágenes, ¿qué haría el Señor? Pelear contra ellos con la espada de su boca, y la espada de la boca de Dios es la Biblia. Eso lo estudiamos en la lección número 1. Jesús habla todavía a través de la Biblia. Así que aquí dice, voy a pelear contra ellos con la espada de su boca, con la Biblia. Durante el período simbolizado por la iglesia de Pérgamo, se introduce la práctica de adorar imágenes. Posteriormente, grupos religiosos cristianos han enseñado que tenemos que volver a practicar el segundo mandamiento de la ley de Dios, y muchos cristianos, incluido yo, salimos de esa práctica de estar venerando imágenes. La iglesia de Pérgamo representa el período cuando el paganismo entró a la iglesia, entre los años 313 y 538. ¿Qué pasó en el año 313? Termina la persecución imperial contra la iglesia. La iglesia ahora está libre de persecución. El emperador romano profesa la fe cristiana. La iglesia cristiana se hace popular y muchos paganos comienzan a venir a la iglesia porque el emperador también es cristiano. ¿Y qué pasó en el año 538? El obispo de la Iglesia Cristiana de Roma fue proclamado cabeza de todos los obispos. Hasta ahí, la Iglesia Cristiana tenía concilios y los obispos de las diferentes comunidades cristianas se reunían para tomar decisiones. Tenían congresos para tomar decisiones. Pero en el año 538
se nombra un papa y eso le da una dinámica diferente a la historia del cristianismo. Y eso nos lleva a la cuarta y última de las iglesias que se mencionan en Apocalipsis capítulo 4. Me refiero a la iglesia de Tiatira y vamos a leer los versículos 18 al 29. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice: conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu paciencia, y tus obras últimas más numerosas que las primeras. Versículo 20, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, y seduce a mis siervos y les enseña a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Versículo 21, le di tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no quiere arrepentirse. Versículo 22, así a ella la arrojaré en el lecho del dolor, y a los que adulteran con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de sus obras. Y a sus hijos heriré de muerte. Así todas las iglesias sabrán que yo soy el que sondeo la mente y el corazón, y daré a cada uno según sus obras. Versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a todo el que no tiene esa doctrina y que no ha conocido lo que ellos llaman los profundos secretos de Satanás, os digo, no os impondré otra carga, pero la que tenéis, retenedla hasta que yo venga. Versículo 26, al que venza y guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Las reirá con vara de hierro y serán quebrantadas con vaso de arcilla, así como yo recibí autoridad de mi Padre. Y le daré también la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, la pregunta número 7. ¿Qué se le reconoce a la iglesia de Tiatira? La cuarta de las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿qué se le reconoce? Vamos a leer todos juntos el versículo 19. Conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu paciencia, y tus obras últimas más numerosas que las primeras. ¿Qué se reconoce a la iglesia de Tiatira? Su amor, fidelidad, servicio, paciencia. Y se dice que sus obras últimas son más numerosas que las primeras. La palabra que llena el blanco es numerosas. Las últimas obras son más numerosas que las primeras. En otras palabras, la iglesia está más activa. La iglesia de Tiatira está más activa que lo que había estado antes, lo que significa que había vivido una experiencia de reavivamiento y reforma. ¿Qué se le reprocha a la iglesia de Tiatira? Versículo 20, lean conmigo. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, y seduce a mis siervos y les enseña a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. ¿Qué se les reprocha a la iglesia de Tiatira? Tolerar a Jezabel. Tolerar a Jezabel. Jezabel es un personaje del Antiguo Testamento en el reino de Israel que introdujo fuertemente la idolatría en la nación de Israel. La Jezabel de la iglesia de Tiatira se hacía pasar por profetisa, se hacía llamar profetisa. Y mientras reclamaba ser profetisa, guiaba a sus seguidores a la inmoralidad sexual y a la idolatría. El papado, que surgió en el año 538 después de Cristo, institucionalizó las doctrinas de Balaán y las doctrinas
de los Nicolaitas. Cuando surge el papado en el año 538, ya la veneración de imágenes no es una opción, se convierte en una doctrina de la Iglesia. Lo de el voto de castidad ya no es una opción, ahora es una ley dentro de la Iglesia. El voto de castidad obliga a los religiosos a no casarse. Y los seres humanos normales sienten necesidad de compañía. El hombre de una mujer y la mujer de un hombre. Por lo tanto, si no se pueden casar, para poder satisfacer sus necesidades, lo tienen que hacer fornicando, incurriendo en el pecado de la fornicación. Como consecuencia de esas prácticas introducidas en la iglesia cristiana, hoy estamos viviendo los muchos casos de abuso de niños y niñas por parte de sacerdotes. Y también el caso de niños y niñas abusados por mujeres religiosas. Simplemente, si no tienen el don de continencia, cásense. Pero como no les permiten casarse, entonces tratan de satisfacer necesidades en forma ilegal. Y eso lleva al pecado de la fornicación. Y si hay una iglesia en donde la práctica de la fornicación es muy numerosa, es en la iglesia que obliga a los líderes religiosos al voto de castidad. ¿Qué dos tipos de feligreses coexistían en Tiatira? Vamos a leer en los versículos 21 y 24 antes de contestar la pregunta. Versículo 21 dice: le di tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no quiera arrepentirse. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira y a todo el que no tiene esa doctrina, y paré ahí el versículo porque ahí tengo la información que quiero para contestar la pregunta. ¿Qué dos tipos de feligreses coexistían en Tiatira? Letra A: los que no querían arrepentirse. ¿De qué pecados? Idolatría y el pecado de la inmoralidad sexual. Los que no quieran arrepentirse simplemente siguen en esa práctica. Pero hay otro grupo dentro de la iglesia, los que no tienen esa doctrina. Entonces la iglesia de Tiatira está compuesta por dos grupos. Uno que no quiere arrepentirse del sacrificio, de participar del sacrificio de la adoración de imágenes y de la fornicación, de las inmoralidades sexuales, y el otro grupo es el que no tiene esa doctrina. La iglesia de Tiatira era una iglesia dividida. La iglesia cristiana está dividida en dos en el tiempo de Tiatira. Los que dieron la bienvenida a las doctrinas de Balaán y los Nicolaitas, y los que no las aceptaron prefirieron permanecer en las enseñanzas de la doctrina cristiana. La iglesia de Tiatira representa el período de la iglesia bajo el incuestionado dominio papal entre el año 538 y el año 1517. ¿Qué pasó en el año 538? Se instituyó el papado. ¿Qué pasó en el año 1517? Martín Lutero inició la Reforma Protestante y el dominio del Papa fue cuestionado por Martín Lutero y muchos más que le siguieron. Vamos a concluir nuestra clase de hoy, nuestra lección de hoy, resumiendo de la siguiente manera. Hemos estudiado las primeras 4 de las 7 iglesias del Apocalipsis: la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira.
La iglesia de Éfeso se caracterizó porque rechazó la doctrina de los nicolaitas, se mantuvo en la verdad, rechazó la apostasía. Tuvo un problemita, perdió su primer amor, pero se le estimuló a que volviera a su primer amor. La iglesia de Esmirna, la iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica del año 31 al año 100. La iglesia de Esmirna es la iglesia que se mantiene fiel al Señor y es perseguida, encarcelada y martirizada. Esta iglesia no tiene nada que criticarle, pero se le prometió que si era fiel, hasta la muerte recibiría la corona de la vida. Tendría tribulación por 10 días. Todo esto se cumplió durante los años 100 a 313, especialmente del año 303 al 313, los 10 años de grave persecución contra el cristianismo por parte de Diocleciano, el emperador romano. La tercera iglesia es la iglesia que comienza en el año 507, la iglesia, 313, la iglesia de Pérgamo, donde el cristianismo se hace popular porque el emperador, el nuevo emperador romano, acepta el cristianismo y se bautiza en la iglesia cristiana. Así que muchos paganos se unen a la iglesia cristiana y con el ingreso de paganos a la iglesia cristiana se prostituye el mensaje cristiano. Entran las principales dos doctrinas, una que tiene que ver con la idolatría y la otra que tiene que ver con la inmoralidad sexual. Por lo tanto, la iglesia cristiana se contamina con la violación al segundo mandamiento y al séptimo mandamiento de las leyes de Dios. Es el tiempo cuando se introduce la veneración de imágenes y cuando se comienza a introducir el voto de castidad. La tercera iglesia es la iglesia de Tiatira, comienza en el año 538 con el nombramiento del obispo de Roma como la cabeza de todos los obispos y llega hasta el año 1517 con la Reforma Protestante. Estamos hablando del tiempo en que el Papa fue dueño indiscutible de lo que pasaba en el cristianismo. Durante ese tiempo se institucionalizó la práctica de la adoración de imágenes y la práctica de la inmoralidad sexual. Bien, después de haber estudiado esto, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cómo reaccionamos a lo que hemos estudiado? Sugiero lo siguiente: elijo arrepentirme de aquellas cosas en las cuales he fallado. Elijo volver a lo correcto y permanecer en la doctrina cristiana apostólica. Esa debe ser nuestra decisión y yo voy a afirmarlo porque esa es mi decisión hoy, 18 de octubre del año 2019. Y decimos, así nos ayude Dios. De todo lo que hemos hecho en el pasado equivocado, a sabiendas o por ignorancia, nos arrepentimos y por la gracia de Dios estamos abiertos a volver y a permanecer en la doctrina cristiana, la que Jesús enseñó a través de los profetas en el Antiguo Testamento, personalmente y a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Así nos ayude Dios. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, la Biblia anticipó etapas por las cuales pasaría la iglesia cristiana y hoy hemos estudiado las primeras 4 etapas, desde el año 31 hasta el año 1517. Y vemos cómo la iglesia comenzó defendiendo la verdad, perdiendo la vida por ser fieles a Dios y terminó dando la bienvenida a doctrinas paganas como lo es la adoración de imágenes y las inmoralidades sexuales.
Señor, en medio de esto, nosotros decidimos, por tu gracia, dejar a un lado lo que hemos hecho malo y volvernos de todo corazón a la doctrina cristiana pura, a vivir en armonía con tu verdad. Eso nos proponemos. Por la gracia de Dios, nos ayudarás. En el nombre de Jesús.